el periodista, expresentador de Teleamazonas, experto en política internacional, el licenciado Jorge Ortiz. Jorge, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la coyuntura que se está viviendo en Ecuador, también sus connotaciones internacionales. La llegada de Julian Assange en el año 2012 a la embajada ecuatoriana fue un paso que ha tenido lecturas que lo dio el expresidente de la República, Rafael Correa, con intenciones de tener una cierta gravitación en geopolítica. Aparentemente este asilo estaría llegando a su fin. ¿Cómo puede usted realizar un balance de lo que ha significado esa permanencia de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y la situación actual cuando parece ser inminente su salida? Perfecto, muchas gracias, y como siempre es un gusto estar en Onda Dos Rayas. A ver, me parece que el asilo al señor Assange para el Ecuador ha sido solo pérdida. El Ecuador no ha ganado absolutamente nada, ha perdido mucho, no solamente en dinero, lo que ha costado mantener a este señor, sino en buenas relaciones, en nuestras relaciones con países que son muy importantes, mercados importantes para el Ecuador, países importantes en la cooperación, como los Estados Unidos, como la Gran Bretaña y como el Reino de Suecia. Han deteriorado su relación con el Ecuador a partir del episodio Assange. Son casi 7 años que ese pirata informático, un hacker internacional, está metido en nuestra embajada. Porque el señor Correa, en sus delirios de grandeza, en sus afanes napoleónicos, creyó que llevarlo al señor Assange allá le iba a presentar a él ante el mundo como un defensor de la libre circulación de la información, precisamente cuando en el Ecuador, con más saña y con más cinismo, se perseguían a los periodistas y se silenciaban las voces disidentes. Aparte de esa figuración de 5 minutos que tuvo Correa por el asilo de Assange, de ahí en adelante el señor Assange en nuestra embajada solo han sido problemas, dificultades, conflictos, tensiones, maltratos al Ecuador, al que el señor Assange llegó a calificar como un país insignificante. Es decir, yo creo que el presidente Moreno, que evidentemente ha dado un giro muy positivo a la política internacional del Ecuador, haría muy bien si en los próximos días, una vez que el señor Assange ha demostrado que no le interesa cumplir el protocolo que le fue fijado para su comportamiento dentro de la embajada, pues lo ponga en la calle, lo ponga en la vereda, porque no tenemos por qué andar protegiendo a un prófugo de la justicia, que es un hacker internacional, un ladrón de datos y además acusado por delitos sexuales. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Uno de los riesgos de los que se advierte y los que teme Julian Assange es justamente el quedar fuera de la embajada ecuatoriana y caer, digámoslo así, en manos del gobierno estadounidense. Julian Assange ha advertido que su vida estaría corriendo peligro. En ese contexto, Ecuador no tendría de alguna manera alguna responsabilidad o alguna preocupación frente a la vida de este individuo, que además es nacionalizado ecuatoriano. Bueno, mal nacionalizado ecuatoriano, ese es un tema por el cual la señora María Fernanda Espinosa, quien subrepticiamente, mintiéndole al país, le dio la nacionalidad ecuatoriana, un tema por el cual la señora tendrá algún día que comparecer ante los órganos correspondientes del Ecuador, porque eso fue un atropello a las normas ecuatorianas. Pero si el señor Assange tiene el riesgo, o él dice tener el riesgo de caer en manos de la justicia norteamericana, entonces pues que cumple el protocolo que el Ecuador le ha fijado para su comportamiento dentro de la embajada. No veo por qué el Ecuador tenga que preocuparse por la vida del señor Assange, porque la Fiscalía norteamericana no ha levantado cargos contra la señora Assange. No hay pena de muerte por el delito de robo informático, no le pasó al señor que ahora es señor Amanis, ni le pasó al señor Snowden. Entonces a mí me parece que esta es una campaña de desinformación que está haciendo el señor Julian Assange, con los inmensos recursos que tiene y los muy sospechosos aliados que tiene, para que lo mantengamos indefinidamente en nuestra embajada siguiendo las normas de libre comportamiento que le dejó el señor Correa, y que el gobierno ecuatoriano actual, en muchas atribuciones, pues le ha fijado límites. Yo creo que el señor Assange o cumple o se va, y no es problema del Ecuador qué le pasa si él incumple y por lo tanto tiene que irse. Yo quisiera pedirle una opinión, Jorge, sobre un
personaje un tanto procaz en sus intervenciones en las redes sociales, particularmente en Twitter, un portavoz controversial del gobierno, que es otro rostro realmente con respecto a ese mensaje de bondad que intenta el presidente de la República mantener en las redes sociales y en sus comparecencias públicas. Hablamos de Santiago Cuesta Caputi, un personaje que él mismo se autocalifica como un lobista internacional, con amistades realmente inquietantes como la del señor Paul Manafort, quien fuera asesor del actual presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, involucrado con la trama rusa, hoy condenado a 7 años de prisión. ¿Cómo ve usted a Santiago Cuesta Caputi y el papel que juega en el gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que usted tiene toda la razón al decir que en el entorno del presidente Moreno hay personajes dudosos. Yo, señor Cuesta, no lo conozco. He oído muy malos comentarios de él, no sé si fundados o infundados. En todo caso, me parece que como la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Yo creo que el presidente Moreno hace mal en tener en su entorno a alguien que le deteriora su imagen, porque es evidente que se la deteriore. No sé si justa o injustamente, porque insisto, yo al señor Cuesta no lo conozco, no lo he visto nunca en mi vida. Y por lo tanto, pues no puedo opinar nada más de él, más allá de lo que oigo, de estos comentarios malos que oigo constantemente sobre él. Creo que el presidente Moreno, que se ha rodeado en general de gente con mejor imagen, pues tal vez debería prescindir del señor Cuesta, a menos que sea tan indispensable que él considera que los debes del señor Cuesta son inferiores a los haberes, y que en ese balance pues es preferible tenerlo, pero yo diría, viendo las cosas desde lejos, simplemente como un observador de la situación, que el señor aporta poco y quita bastante. Hablemos también sobre la situación nacional interna del país, generada por el tema INA Papers. La Asamblea por fin ha decidido por lo menos investigar, no sabemos qué tan profundamente o superficialmente, el tema de los INA Papers. Y la Fiscalía también, que se encuentra en una transición con una persona que viene con un nombre y un prestigio anunciado, que se investigará este caso en el país. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cómo mira los efectos de esta denuncia de los INA Papers con respecto al presidente de la República, Lenín Moreno? Mire, a mí me parece que estamos ingenuamente cayendo en el juego de Correa. Cuando las investigaciones en torno a todas las fechorías, que fueron muchísimas y multimillonarias cometidas durante los 10 años y medio del correísmo, con esas investigaciones y esos procesos judiciales estaban avanzando, el señor Correa y sus secuaces, con mucha habilidad, con mucho talento, con mucha sagacidad, metieron el tema de los INA Papers, y hemos caído en el juego de repetirlo y de escandalizarnos y de rasgarnos las vestiduras, con lo cual estamos olvidándonos de los temas de Correo, estamos poniéndolos en segundo plano, mientras hay contra el señor Moreno nada más que las denuncias, por lo tanto, dudosas del correísmo. Yo creo que debemos investigar. Jorge, si me permite, yo quisiera poner un elemento, perdóneme la interrupción, un elemento que estas denuncias no se iniciaron precisamente con Rafael Correa o su entorno. Fueron materia de una publicación de Fernando Villavicencio, que con toda la controversia que puede estar alrededor de él, fue uno de los denunciantes más frontales de las irregularidades en el gobierno del expresidente, y está también allí Cristian Zurita, un periodista de prestigio. Bueno, periodista no, él era un líder sindical, ¿no? En los últimos años se dedicaba a hacer investigaciones periodísticas, pero en realidad tiene otro oficio. Se refiere usted a Fernando Villavicencio, por supuesto. En todo caso, lo que yo me refería, dije el escándalo, le estamos haciendo el juego al escándalo que ha hecho el señor Correa. Es decir, no importa de dónde viene la denuncia, cuanto que hemos agarrado esa denuncia y la hemos multiplicado por 100, digo, la sociedad ecuatoriana, siguiendo el juego al correísmo, y nos hemos olvidado de todos los procesos que estaban en marcha, de todas las investigaciones que estaban en marcha contra el correísmo. Yo decía al comienzo de este año
y lo dije varias veces, que extrañamente, porque siempre en un año electoral el episodio político del año más significativo son obviamente las elecciones, pero dije que extrañamente este año no iba a ser así, que las elecciones no iban a tener una trascendencia decisiva en el panorama político, y creo que he acertado, y que más bien el acontecimiento del año podría darse por el volumen, la fuerza, la agresividad de la ofensiva correísta para retomar el poder. Y creo que tampoco me he equivocado. Yo veo que el correísmo está enardecido, lanzado a tratar de desestabilizar el gobierno para allanarle el camino al regreso de Correa y a su impunidad. Por eso yo creo que si bien hay que analizar e investigar y a fondo y con severidad todas las denuncias que se presenten contra todos, pero creo que tenemos que tener cuidado en darles la debida magnitud a cada cosa. Y yo creo que este momento lo primero que debe preocuparnos, porque cronológicamente es lo primero y porque en magnitud es lo primero, son los escándalos, las fechorías, los robos, los asaltos, los abusos del correísmo, porque ahí está en juego el futuro del país. Licenciado Ortiz, aquí además el país aparentemente se enfrenta a una guerra, entre comillas, entre ex amigos. Recordamos que el actual presidente Lenín Moreno fue parte del gobierno de Rafael Correa y vemos ahora un enfrentamiento intenso entre el expresidente y el actual mandatario. Incluso escuchamos denuncias realmente serias y preocupantes emitidas por el presidente de la República a través de las entrevistas que ha brindado en estos días, la última en AER, que él habría tenido conocimiento de actuaciones realmente que deberían preocuparnos por parte del expresidente Correa. Sin embargo, ahí nos preguntamos, ¿él fue parte de este proceso? Si él tenía conocimiento de todos estos hechos, de estos ilícitos, de estas irregularidades, no denunció en su momento. Entonces, al parecer, el país está en medio de un juego político entre un tira y jala entre el exmandatario y el actual mandatario. Mire, evidentemente el presidente Moreno, si es que sabía, como parece que sabía, todos los excesos, porque lo que denunció incluye hasta aparentemente intentos de asesinato, ¿no? Sí, son unas denuncias gravísimas. Claro, gravísimas. Debió haberlas hecho en su momento y en algún momento tendría que explicar por qué no lo hizo. Pero yo creo que más que quedarnos en el episodio anecdótico de que supo o no supo y por qué no lo dijo, yo creo que debemos concentrarnos en la gravedad de esas denuncias. Está hablando el presidente Moreno, que él como vicepresidente fue parte del gobierno que él mismo dijo que montó una trama el 30 de septiembre del año 2010, que hubo muertes, que hubo un ataque a un hospital. Esos son crímenes de lesa humanidad. Es decir, en vez de quedarnos en lo episódico, me parece que estamos cayendo en el juego de Correa, insisto, de alborotarnos. Y por ver el bosque no estamos, perdón, por ver los árboles no estamos viendo el bosque. Lo terrible no es si Moreno sabía o no sabía. Es grave si es que supo y no lo dijo. Pero lo verdaderamente grave, lo de fondo, lo que deberíamos concentrarnos en primer lugar, no exclusivamente, pero sí en primer lugar, es si es que en realidad se cometieron los crímenes que el presidente dice que cometió su antecesor, el expresidente Correa. Si es que hubo esos intentos de asesinato, si es que el 30 de septiembre fue, en efecto, como sospechamos la enorme mayoría de los ecuatorianos, una trama miserable para tener pretexto para la concentración de poderes y la represión de la oposición, y si hubo asesinatos o intentos de asesinato, como el del paracaidista, creo que debemos concentrarnos en eso, no en el detalle importante pero secundario de si supo o no supo. Si supo tendrá que responder ante la justicia en su momento el presidente Moreno, pero cronológicamente y por importancia démosle la primera prioridad al tema de la gravedad de las denuncias y todas las que están en marcha sobre la inmensa corrupción en el gobierno de Correa. Estamos hablando de muchísimos miles de millones de dólares en un país que sigue sin resolver problemas básicos de servicios. Para quedar claro sobre su punto de vista con respecto a INA Papers, ¿estas denuncias deberían desestimarse? Esto en función de no hacerle el juego al correísmo en sus afanes de desestabilización. No, creo que, que traté de ser claro, evidentemente no lo he sido, digo que todo hay que investigar, todo, y con severidad y con minuciosidad,
y espero que la nueva fiscal, a quien debemos darle como ciudadanos todo el respaldo todos los días para que cumpla su labor contra quien tenga que ejercitarla, lo haga. Tienen que investigar todo, pero yo insisto, estamos viendo el árbol, que es el tema INA Papers, y nos estamos olvidando del bosque, que fueron 10 años y medio de trafacías, de abusos, de atropellos, de robos en el correísmo. Entonces yo creo que hay que investigar todo. El bosque son todos los árboles, no nos quedemos en uno, vamos a todos, por importancia y por cronología, deben empezar con el tema de los excesos, de los abusos, de los atropellos en el correísmo. Creo que estamos, cuando yo decía cayendo en el juego, es porque de pronto ya no hablamos de Odebrecht, ya no hablamos del Aromo, ya no hablamos de las muertes del general Gabel y de los helicópteros indios que se cayeron uno tras otro. Hablamos de los INA Papers, que es precisamente lo que querían, lo que quieren y están haciendo Correa y sus amigos. Para finalizar, licenciado Ortiz, ¿cuál es su opinión con respecto a un anuncio, una especie de globo de ensayo que hizo ya el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, en el sentido de que vamos en camino hacia una nueva consulta popular? Bueno, la consulta popular me parece que tiene su importancia según la importancia, valga la redundancia, de las preguntas. Si vamos a ir a una consulta en que se consulten temas de fondo sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad, sobre la institucionalidad ecuatoriana, esa consulta vale la pena, si no sería un desperdicio. Yo creo que el gobierno del presidente Moreno lamentablemente ya perdió oportunidades de hacer unas consultas, por ejemplo, una en su momento para librarnos del Consejo de Participación Ciudadana. No lo hizo en su momento por algún cálculo político que no lo conozco y cometió un error por omisión. ¿La ley de comunicación fue otra omisión? No comete el mismo error. La ley de comunicación, le preguntaba, ¿fue otra de las omisiones? Bueno, desde mi punto de vista sí, porque yo creo que lo que se debe haber consultado es que quiere usted que desaparezca la ley de comunicación, porque yo creo que el único destino para la ley de comunicación es el tacho de la basura. No veo para qué hay una ley de comunicación. Las democracias avanzadas, donde obviamente la prensa tiene un papel, pero también tiene controles y contrapesos. Son países que no tienen leyes de comunicación. La ley de comunicación es por definición amordazante. Y en el Ecuador sin duda lo ha sido. Creo que el presidente Moreno se equivocó cuando no, en vez de proponer reformas que le quitan esto y le ponen lo otro a la ley correísta, debió haber propuesto la eliminación, debió haber plantado la eliminación de la ley de comunicación o a lo sumo el reemplazo por una ley de un solo artículo que diga que está garantizada la ley de la libertad de expresión en todas sus formas y en todos sus medios dentro de los límites de la ley. Sí, el presidente Moreno se ha equivocado con las consultas, ojalá si va a hacer otra no vuelva a equivocarse. Ahora, licenciado Ortiz, también le escuchamos al expresidente Rafael Correa advirtiendo una posible renuncia del primer mandatario de Lenín Moreno. Si bien ahora lo hace Correa, quizás en el contexto de este juego al que usted hace referencia, sin embargo es un rumor que ya se viene escuchando con anterioridad desde algunas decisiones que ha tomado el presidente de la República. ¿Usted considera que esta podría ser una posibilidad cierta, real? Me parece que es una de las muchas e inmensas patrañas que se inventan los correístas. Hasta donde yo puedo ver lo que es en la televisión, en sus presentaciones al presidente Moreno, se lo ve sano, se lo ve saludable. Por lo demás, no veo yo no he visto por parte de él, al menos yo no he visto, puede ser que se me ha escapado algo, ningún gesto que me haga pensar que quiere irse. El que haya hecho esas delegaciones que hizo hace un par de meses, simplemente me recordaba lo que hizo el presidente Maguad en su momento, creó superministerios para que sean unos superministros que manejen las áreas de tal manera que él pueda dedicarse a otros temas. Le recuerdo también que uno de los presidentes más importantes del siglo XX, el general Charles de Gaulle, uno de los partícipes en la reconstrucción de Europa y del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los artífices de la paz mundial que reinó desde 1945 en el mundo, él decía que el gobierno gobierna, el primer ministro gobierna y que él se encarga de la historia. Es decir, el general de Gaulle también se sacó de encima muchas cargas administrativas para dedicarse a preocuparse por lo importante. Entonces a mí no me parece mal que un presidente, si considera que eso es oportuno y que eso es eficaz para el buen manejo del gobierno,
se descargue de ciertas tareas burocráticas, administrativas, y se encargue de los temas de fondo. Entonces, insisto, yo no veo ningún indicio, al menos yo no veo, puedo estar equivocado. Yo no veo ningún indicio de que el presidente Moreno esté pensando en irse, y creo que más bien lo tengo claro que es una de las campañas, parte de las campañas de crear incertidumbre, de crear zozobra por parte del correísmo para ver si de una vez por todas se termina de caer el gobierno, si se puede llamar a otra asamblea constituyente que reforme la constitución, la de ellos mismos, y le permita a Correa volver en impunidad. Gracias al licenciado Jorge Ortiz. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Jorge Ortiz fue presentador de Teleamazonas y uno más de los periodistas perseguidos por el gobierno de Rafael Correa.